Y yo veo en ella una misionera profunda en Dios. Porque aunque ustedes vean lo que está enfrente, yo veo una mujer que mira los espíritus, que puede discernir cuando el diablo está, pero también sabe cuando Dios se mueve. Cierren sus ojos, amado, que el Espíritu Santo va a hacer una liberación fuerte aquí. Las cadenas se rompían hace rato. Mientras yo predicaba, veía un demonio que salía de ella. Y el Señor me decía, ella está viendo lo invisible. Por eso yo me le metí adentro y ella me sintió aunque no me veía. Porque lo que yo escogí, yo no hago copia, yo la restauro, yo lo levanto. Que es el Espíritu Santo libertando. Levanta tus manos al cielo, mujer. ¿Cuántos están aquí todavía? Si no es quitarte la vida, hablarlo, Satanás nos relaja. Alabanza. Por eso cuando está en el huerto del Edén, lo primero que hace es una muerte, una separación entre el hombre de Dios. Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios no. Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios del hombre no. Aleluya. Y era como decía en la otra campaña aquí, que había algo en él que no podía Dios sustituirlo. Por eso yo le dije a ustedes que usted tiene una identidad propia y que usted no puede ser copia de nadie. Por eso yo le preguntaba al Señor por qué no tomó, alabanza, un juicio con Adán y Eva. Alabanza, ¿sabe por qué? Pero él me decía, el problema es que yo no soy como el hombre. El hombre juzga por la caída del otro, pero yo no veo la caída, yo veo lo invisible que el hombre no ve. Porque lo invisible yo lo conozco, pero el hombre lo desconoce. Y cuando el hombre está pegado en lo invisible, está pegado a la promesa de Dios y no lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ve pasa, pero lo invisible no pasa porque es eterno. ¿Sabe lo que te estoy diciendo hoy? Que esa guerra con tu marido va a pasar, porque tú la estás viendo y la estás viviendo. Viene la promesa, viene lo profético, viene lo eterno. Gloria a Dios. Y el Señor me decía, más profundo que la otra vez, me decía que yo no puedo quitar lo original para hacer una copia. Porque el problema fue con Adán y Eva, que yo lo hice, no fue con otro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? El problema fue con tu familia, que Dios lo va a hacer, no es con otro. Que están en drogas, sí. Que están metidos en cuantas cosas, sí. Pero hay una palabra que el diablo me presenta, que están en droga lo que se ve, pero yo creo en lo que no se ve. ¡Gloria! ¿Dónde van a correr aquí? ¡Oh, Dios mío! Hablar de mirar lo que no se ve es hablar de fe. Y hablar de fe no es hablar de vivir la realidad. Porque cuando Adán peca, se da cuenta de qué? De que se dio cuenta de la realidad. Y al darse cuenta de la realidad, cogió miedo. Dile, la realidad me da miedo. Dile, la realidad me da miedo. La realidad te toca tus sentimientos y emociones. La realidad te toca tu fe, porque tú lo estás mirando. Pero cuando tú dices, espérate, la realidad se ve y la Biblia me dice que lo que se ve es pasajero. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Algo que va a tener un tiempo, que va a tener un final. Yo tengo que mirar lo que es eterno. Y si Dios me dijo que aunque mi esposo, aunque mis hijos estén en la droga, estén en el alcohol, pero yo creo que Dios me dijo que ellos iban a adorar. Yo creo lo que Él me dijo y no creo lo que estoy viendo. Yo creo la promesa más de lo que... A su nombre. A su nombre. Y cuando nosotros seguimos indagando en lo invisible, tenemos nosotros que entender que cuando tú tienes esa... ¿Cuántos están aquí todavía? Si no es quitarte la vida, hablarlo, Satanás nos relaja. Alabanza. Por eso cuando está en el huerto del Edén, lo primero que hace es una muerte, una separación entre el hombre de Dios. Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios no.
Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios del hombre no. Aleluya. Y era como decía en la otra campaña aquí, que había algo en él que no podía Dios sustituirlo. Por eso yo le dije a ustedes que usted tiene una identidad propia y que usted no puede ser copia de nadie. Por eso yo le preguntaba al Señor por qué no tomó, alabanza, un juicio con Adán y Eva. Alabanza, ¿sabe por qué? Pues él me decía, el problema es que yo no soy como el hombre. El hombre juzga por la caída del otro, pero yo no veo la caída, yo veo lo invisible que el hombre no ve. Porque lo invisible yo lo conozco, pero el hombre lo desconoce. Y cuando el hombre está pegado en lo invisible, está pegado a la promesa de Dios y no lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ve pasa, pero lo invisible no pasa porque es eterno. ¿Sabe lo que te estoy diciendo hoy? Que esa guerra con tu marido va a pasar, porque tú la estás viendo y la estás viviendo. Viene la promesa, viene lo profético, viene lo eterno. Gloria a Dios. Y el Señor me decía, más profundo que la otra vez, me decía que yo no puedo quitar lo original para hacer una copia. Porque el problema fue con Adán y Eva, que yo lo hice, no fue con otro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? El problema fue con tu familia, que Dios lo va a hacer, no es con otro. Que están en drogas, sí. Que están metidos en cuantas cosas, sí. Pero hay una palabra que el diablo me presenta, que están en droga lo que se ve, pero yo creo en lo que no se ve. ¡Gloria! ¿Dónde van a correr aquí? ¡Oh, Dios mío! Hablar de mirar lo que no se ve es hablar de fe. Y hablar de fe no es hablar de vivir la realidad. Porque cuando Adán peca se da cuenta de qué? De que se dio cuenta de la realidad. Y al darse cuenta de la realidad, cogió miedo. Dile, la realidad me da miedo. Dile, la realidad me da miedo. La realidad te toca tus sentimientos y emociones. La realidad te toca tu fe, porque tú lo estás mirando. Pero cuando tú dices, espérate, la realidad se ve y la Biblia me dice que lo que se ve es pasajero. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Algo que va a tener un tiempo, que va a tener un final. Yo tengo que mirar lo que es eterno. Y si Dios me dijo que aunque mi esposo, aunque mis hijos estén en la droga, estén en el alcohol, pero yo creo que Dios me dijo que ellos iban a adorar. Yo creo lo que Él me dijo y no creo lo que estoy viendo. Yo creo la promesa más de lo que... A su nombre. A su nombre. Y ¿cuántos están aquí todavía? Si no es quitarte la vida, hablarlo, Satanás nos relaja. Rabacanda, alabanza. Por eso cuando está en el huerto del Edén, lo primero que hace es una muerte, una separación entre el hombre de Dios. Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios no. Dile, el hombre fue el que se separó, pero Dios del hombre no. Aleluya. Y era como decía en la otra campaña aquí, que había algo en él que no podía Dios sustituirlo. Por eso yo le dije a ustedes que usted tiene una identidad propia y que usted no puede ser copia de nadie. Por eso yo le preguntaba al Señor por qué no tomó, alabanza, un juicio con Adán y Eva. Alabanza, ¿sabe por qué? Pues él me decía, el problema es que yo no soy como el hombre. El hombre juzga por la caída del otro, pero yo no veo la caída, yo veo lo invisible que el hombre no ve. Porque lo invisible yo lo conozco, pero el hombre lo desconoce. Y cuando el hombre está pegado en lo invisible, está pegado a la promesa de Dios y no lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ve pasa, pero lo invisible no pasa porque es eterno. ¿Sabe lo que te estoy diciendo hoy? Que esa guerra con tu marido va a pasar, porque tú la estás viendo y la estás viviendo. Viene la promesa, viene lo profético, viene lo eterno. Gloria a Dios. Y el Señor me decía, más profundo que la otra vez, me decía que yo no puedo quitar lo original para hacer una copia. Porque el problema fue con Adán y Eva, que yo lo hice, no fue con otro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? El problema fue con tu familia, que Dios lo va a hacer, no es con otro. Que están en drogas, sí. Que están metidos en cuantas cosas, sí. Pero hay una palabra que el diablo me presenta, que están en droga lo que se ve, pero yo creo en lo que no se ve. ¡Gloria! ¿Dónde van a correr aquí? ¡Oh, Dios mío! Hablar de mirar lo que no se ve es hablar de fe.
Y hablar de fe no es hablar de vivir la realidad. Porque cuando Adán peca se da cuenta de qué? De que se dio cuenta de la realidad. Y al darse cuenta de la realidad, cogió miedo. Dile, la realidad me da miedo. Dile, la realidad me da miedo. La realidad te toca tus sentimientos y emociones. La realidad te toca tu fe, porque tú lo estás mirando. Pero cuando tú dices, espérate, la realidad se ve y la Biblia me dice que lo que se ve es pasajero. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Algo que va a tener un tiempo, que va a tener un final. Yo tengo que mirar lo que es eterno. Y si Dios me dijo que aunque mi esposo, aunque mis hijos estén en la droga, estén en el alcohol, pero yo creo que Dios me dijo que ellos iban a adorar. Yo creo lo que Él me dijo y no creo lo que estoy viendo. Yo creo la promesa más de lo que... A su nombre. A su nombre. Y cuando nosotros seguimos indagando en lo invisible, tenemos nosotros que entender